Bueno, pero estamos ya de vuelta después de escuchar atentamente, además, porque siempre que nos visita un personaje que no forma parte, digamos, del escenario habitual de Lanzarote, a los que también escuchamos naturalmente, pero bueno, digamos que nos llama más luego la atención, cuando viene alguien de fuera, como en este caso Denis Itxaso, a contar la teoría de cómo se puede empezar a solucionar el problema de la vivienda, aunque él detecta, también él mismo detecta aquí en Lanzarote brotes verdes, digámoslo así, lo cual no está nada mal, porque además ha coincidido en agenda lo que les decíamos, viene a contar la teoría y en el Cabildo hoy justo la práctica, la compra de esas 42 viviendas. Vamos a saludar a Domingo Rivero, que se incorpora del magazine de esta casa. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Muy buena. Hoy no lo he visto, así que lo voy a poner dentro de un rato, a las cuando terminemos nosotros, Pues mira, que viene luego Moy. No es por nada, pero está muy interesante. Hay ¿Siempre? Bueno, hemos traído a María Díaz, ella es la timanfaya de oro de la ciencia, una chica de Lanzarote con un currículum extraordinario, trabaja ahora mismo en la plataforma oceánica de Canarias, así que merece la pena escucharla porque es una de las mentes joven, pero ya muy bien puesta. Pues me alegro un montón, porque casi siempre también está muy bien, ¿no? Los influencers y tal, estas cosas y tal, pero luego hay gente con talento y gente de la ciencia y todo eso que es preciso visibilizar. Bueno, en fin, que ya lo han escuchado ustedes anteriormente, una de las primeras noticias, ha aparecido el cuerpo sin vida, desafortunadamente, del mariscador que estaba desaparecido desde hacía unos cuantos días. Lo ha hallado encima su propio hermano, no demasiado lejos del lugar donde desapareció, y pese a la intensa búsqueda en la que se han afanado de sol a sol, tanto el Consorcio de Seguridad y Emergencias como la propia Guardia Civil. Es bueno subrayar esto y reiterarlo para que no quede nada en el esfuerzo también de esta gente, por supuesto, lo digo porque ya en grupos así, es lo típico de estos tiempos, en grupos ya se empieza a cuestionar, mira tú, no sé qué, tantos ojos, resulta que el hermano no sé cuántos bien. Sin entrar en detalles, son cosas que pasan, cosas que suceden. Sí, todo lo que sean estos casos que sume dolor, daños, especulaciones, etcétera, etcétera, no hace ningún favor, todo lo contrario, con lo cual al final nos quedamos con la noticia. Ha sido su propio hermano, como decíamos, quien ha hallado el cuerpo, y bueno, nosotros mismos nos colábamos en ese, queríamos ser testigos un poco, ¿no?, de ese despliegue. Durante estas 4 jornadas, recordamos, intensísimas, incluso en la isla de Fuerteventura, en Isla Lobos, bueno, en fin, todo lo que conlleva estos casos. Se ha volcado muchísima gente. De hecho, mañana mismo, sábado, estaba previsto una batida por parte que partía de los propios vecinos del pueblo de Pepe Acuña, desde Guatiza, desde la caleta de Guatiza. En fin, nos quedamos con esa unión, ¿no?, que evidentemente surge en estos casos. Y bueno, pues como bien decíamos, todo lo que sea especulaciones y sumar daño o dolor, creo que queda totalmente fuera de lugar. Claro, pero lo importante en estos casos, que ya sabemos el desenlace, que era trágico, que haya aparecido el cuerpo, ¿no? La gente dirá, es que es su propio hermano. Yo creo que en el fondo, al final, la familia, dentro de toda la tristeza, es muy importante haber encontrado el cuerpo. Y detalle, por lo visto, es que el hermano tenía como que se levantó hoy con un presentimiento. Un presentimiento, ¿sabes? Lo que es la vida a veces, ¿no? Y esto al final tenemos que verlo del lado positivo, ¿no? Eso que tú dices, se ha registrado palmo por palmo. Es que tenemos muchísimos dispositivos en Lanzarote, por todos lados, los drones que miran cualquier rincón. Fue el hermano, pero yo creo que al final este tipo de cosas en la familia, dentro de esta tristeza, están contentos, ¿no? Cuando podemos decir, oye, por lo menos ha aparecido mi hermano. Un lugar donde llorar, un cuerpo. Y el hermano al final también puede estar satisfecho en el sentido de decir, oye, hemos estado buscando, y al final pues esta recompensa, ¿no?, entre comillas, pero es verdad, ¿no? Cuando ya sabemos que hay una desgracia, encontrar el cuerpo al final es un alivio para la familia, pues sí, para ese dolor y ese luto, ¿no?, que hay que pasar, ¿no? Es así. En fin, bueno, todo esto mandamos naturalmente, ya lo hemos hecho antes, todo nuestro consuelo a la familia y a los allegados de Pepe Acuña. Digo que todo esto sucede 5 años que se cumplen hoy desde que se detectó el primer caso del, ya no me acuerdo cómo se llamaba técnicamente, el SARS-CoV-2. Algo así. Algo así, el coronavirus, en definitiva, la COVID-19, que también se le llamó de muchísimas maneras. Una era el virus que provocaba la enfermedad, otro la enfermedad en sí, y otro pues la familia a la que pertenecía este virus, lo hemos llamado
de varias maneras distintas. Todavía estamos viendo estas imágenes y nos parece absolutamente mentira. Bueno, Pedro Sánchez no, porque se conserva más o menos igual además. Pero las calles vacías y esa incertidumbre, ese miedo, ese qué pasará, lo recordamos pero perfectamente, ¿no? Las limpiezas. Nosotros veníamos a trabajar a la televisión todos los días, naturalmente con un permiso especial que había que tener. Los primeros días yo me acuerdo de regresar a mi casa y tener que desnudarme en el garaje antes de subir, dejar la ropa ya para lavar, para desinfectar. Bueno, y estábamos viendo respirador artificial, naturalmente, y al primer paciente, Carmelo, con el que hemos hablado esta mañana en COPE, a la que se le dio de alta, ex guardia civil, entrenador de baloncesto, 2 meses, 56 días en concreto, en el hospital. La mitad de ellos, 30 días, en la UCI. Y ¿Está bien? Es que la verdad que no... sí, sí. Bueno, ¿tiene alguna secuela? Me han contado que sí, que le han quedado secuelas, que lo tuvieron que operar del corazón y que solamente le funciona la mitad de uno de los pulmones, ¿no?, como consecuencia de esto, pero bueno, que ha ido haciendo vida más o menos normal, se cansa antes de lo habitual, como es lógico, pero que sí, que al principio seguía manteniendo contacto con los sanitarios, a los que, bueno, agradeció infinitamente y que les mandaba detallitos, pero que ya, y con otros enfermos también, pero ya que con el paso del tiempo, pues naturalmente, pues más... Claro, para decir que tuvimos, en este caso, la suerte de que se le pudo tratar en un hospital con todo ese tipo de respiradores, porque hubo muchísimas personas que no tuvieron tipo de recursos y que fallecieron, ¿no? Que eso está claro. 70 personas, creo recordar, en aquellos tiempos, porque claro, sigue muriendo gente del virus, ¿no? Como sigue muriendo gente de gripe, es decir, ya no es que haya una pandemia, pero me refiero que todavía se contabilizan muertos de COVID. Claro, y sobre todo, bueno, yo es que estaba preparando esta mañana, cuando estábamos preparando el programa, estaba escuchando justamente esto, que fue un poco el vídeo promocional, digamos, ¿no?, a justamente nuestro programa especial que hicimos tras un año de pandemia, recuerdo, y todavía se me ponían los pelos de punta de recordar todo, porque como bien decía Jaime, fuimos declarada, digamos, como profesión esencial o trabajo esencial y teníamos que seguir viniendo a currar, ¿no? Y se me ponían los pelos de punta, porque al final, aunque se pasó, fue muchísimo sufrimiento y probablemente esto revuelva el estómago a más de uno, sobre todo porque mucha gente perdió a allegados y seres queridos, también por otra parte es necesario seguir recordándolo de alguna manera, ¿no? Porque nunca estamos libres de que pueda volver a ocurrir algo así y porque, como bien dice, afortunadamente con un menor impacto, pero sigue estando ahí el COVID y la COVID-19, al igual que otras enfermedades respiratorias, que es en lo que siguen insistiendo los profesionales a día de hoy, en las que o con las que viene bien seguir manteniendo ciertas precauciones para evitar contagiar sobre todo a los más vulnerables, que fueron cosas con las que deberíamos habernos quedado en el tiempo, por ejemplo el tema de la mascarilla, y que también es verdad que poco a poco nos hemos ido quitando, ¿no? Así que bueno, hay cosas que en el que decíamos que iba, a partir de la pandemia iba a cambiar, ¿no? Iba a ser una sociedad mejor. Un antes y un después. Y evidentemente estamos por lo que estamos viendo de Trump antivacuna, antitodo, antisociedad, negacionista, terraplanista, todo lo malo que podamos ver del ser humano. Es decir, hay ya muchos países que los que están gobernando nos están llevando por una deriva que precisamente pensábamos que ya no iba a volver, que esto nos iba a hacer reflexionar, ¿no?, de crear un mundo. Todos también lo decíamos, oye, estuvimos encerrados, vamos a respetar la naturaleza, vamos a ser mejor persona, ¿no? Y al final el ser humano tenemos esa capacidad de seguir haciendo el mal, ¿no? El problema en ese sentido no es, bueno, quiero decir, iba a decir, no es el que está gobernando, que sí, pero quiero decir, está gobernando por algo. Claro, porque hay gente, el problema es que hay muchísima gente que comparte esos mismos pensamientos. Ese es el miedo, porque si tú dijese, oye, es una persona, me dices tú, pues ¿a dónde llegará, no? Si una persona al final no adquiere ese poder ni tiene potestad para nada, si la gente lo que hace es ridiculizarlo y decir, oye, pero ¿a dónde vas?, ¿no? Pero es que el problema y el miedo, al menos a mí me ocurre así, imagino que compartimos, es el pensar la cantidad de gente cada vez más que tiene y comparte esos mismos pensamientos, hablando de Trump, por ejemplo, en este caso, ¿no? No, y a veces también los medios tenemos en parte alguna... La responsabilidad, claro. Ahora había un entrenador de un
equipo de fútbol o alguien de lo de las tierras planas, ¿no? Pues un medio para hacer un debate, es decir, no podemos volver hacia atrás, no podemos hacer un debate de algo. Te iba a decirle, usted es un payaso, claro, y aquí no no podemos va a hablar llevar más a un de científico, este tema, ¿no? claro, no Punto, podemos llevar está, a un científico para debatir con alguien que, no, perdona, es que tú no entras en una tele. ¿no? Y si los medios metemos a ese tipo de personas dentro del espacio, entonces... claro, o sea, claro, vendrá a hablar de fútbol o lo que sea, pero no vayas a rebatir... Claro, algo que ya tenemos algo que superado está, desde hace claro. 500 o 400 años, ¿no? Es decir, entonces, no podemos volver hacia atrás, pero si encima le damos pie a llevar a un científico, y afortunadamente uno de esos científicos se negó, es decir, yo no voy a entrar en un debate que yo no voy a entrar ahí, pero... Y así hay muchísimas cosas, el tema de las redes sociales, ¿no? que estamos viendo con el X, con Facebook, todo esto, que dicen, no, la libertad de expresión se confunde con los bulos, con las mentiras. No, una cosa es la libertad de expresión, que tú puedes decir algo siempre y cuando lo que tú estás diciendo no sea una ofensa contra alguien. Entonces, claro, si estamos dejando abierta una puerta para nada más que verter basura... No, pero es que además hay ya las conspiraciones, nos agarramos a una mínima teoría de la conspiración. El otro día me pasó a mí con un chofer en Madrid, iba a un sitio y resulta que el navegador, por lo que sea, le mandó por otro lugar, pero porque luego se supo estaban haciendo obras por donde habitualmente va. Entonces el hombre me comentaba, mientras me llevaba al sitio, que es que seguramente habría habido un hackeo al equipo de navegación, un hackeo internacional al equipo de navegación. Madre de Dios. Claro, yo le digo sí, porque él tenía el coche, ¿no? ¿Qué le iba a decir yo? Bueno, en fin, ¿y qué queda de todo aquello? Pues lo que suele quedar en este país, muchísima polémica política y algún que otro atisbo también de corrupción. Bueno, pues y poco ya se habla de las víctimas y del factor humano, que afortunadamente tenemos un sistema que los especialistas obviamente le tienen nombre a este sistema, y es que como en la cabeza no nos cabe todo, y eso que nada más que utilizamos un ínfimo porcentaje de la capacidad del cerebro, bueno, pues a pesar de eso tenemos la capacidad de borrar lo malo, ¿no? Lo muy malo, y quedarnos con momentos más o menos buenos, ¿no? Porque ahora lo estamos recordando con absoluta naturalidad, pero en aquellos tiempos estábamos acongojados, la congoja ya ha pasado y lo podemos hablar incluso sin referirnos naturalmente a las víctimas mortales, pero con un pizco de humor en torno a todo aquello. Porque ya lo decía el clásico, el humor al final no es otra cosa que la tragedia más tiempo. Bueno, oye, por cierto, hablando de rollos raros y de confabulaciones y de conspiraciones y de estas cosas, y antes que hemos hablado del zumbao zanahoria de Estados Unidos, le ha echado la culpa a la anterior administración o a los gobiernos demócratas de Biden y de Obama de la tragedia aérea de Washington, diciendo que contrataban a discapacitados o algo así. Sí, directamente, discapacitados es una cosa, mentales, el tema, ¿sabes que ha eliminado las políticas de integración? Claro, la teoría de que cada persona se valga por sus propios medios, claro, depende. Si tú naces en una familia sin ningún tipo de recursos, evidentemente no vas a poder competir con alguien de una familia rica. Pues va a quitar todo ese tipo de ayudas, como que cada persona, lo de Estados Unidos, ¿no? O sea, como en España en los años 50, 60, claro, que aquellas personas que tenían alguna persona con discapacidad en casa, la ocultaban, exacto, no la sacaban a la calle, primero porque no había medios de ningún tipo. De hecho, ni las nada, administraciones en España incluso muriendo, para trabajar en la función pública te hace que un número de determinadas plazas sean para personas el 33% quiero recordar, ¿no? Con algún tipo de discapacidad. Es decir, a mí me puede faltar una mano, pero eso no significa que yo no pueda trabajar en una institución pública, evidentemente, no utilizando esta mano, pero sí mi cabeza y mi otra mano. Si me falta un pie, pues decir, esas son las políticas de inclusión. Incluso estamos viendo con temas de discapacidad intelectual, también hay gente que trabaja en determinados sitios y lo hacen perfectamente. Sí, vamos, perfectamente, a la medida de ese trabajo. Es dedicar y trasladar las herramientas necesarias para que puedan... En Estados Unidos se han contratado personas con discapacidad intelectual para trabajar de controlador aéreo,
está claro que es que eso es una mentira como una casa. No, y pone al pie de los caballos a los controladores aéreos, porque hay los norteamericanos, hay alguno de ellos que, en fin, tiene un pronto bastante malo y se cree lo primero que le dicen. Claro, ¿no? entonces, lo que se está demostrando es que sí, el problema era que había en la torre de control, en vez de haber 2 controladores, solo había uno, pero eso no tiene nada que ver. Eso es otro tipo de política, que claro, es quizás la política que quiere aplicar con reducir costes en todas las administraciones, lo que quiere hacer Trump. Pero de ahí decir que es que una política de inclusión significa contratar a alguien para, ¿no? A la mejor significa para trabajar. Sí ¿qué necesidad hay de arribarle la culpa a otros gobiernos? Porque tampoco te van a echar la culpa a ti de lo que haya pasado en ese accidente aéreo. Pero es que esa gente se mueve en eso. Es ideología, ¿no? Es la ideología que quiere implantar, que todas esas personas con algún tipo de problema, incluso familiar, que esas personas apartarlas de la sociedad y tenerlas, lo que decís, tenerlas encerradas. Como si él fuera muy normal, vamos. Claro, en fin. en Estados Unidos, evidentemente, a los negros, ¿no? Se ha hecho una política también de evidentemente, favorecer que se les pueda contratar en muchísimas administraciones, porque es que vivían en familia prácticamente sin un duro. Si esa gente no tiene un recurso para una beca, una ayuda, poder contratarle, Pues a ver cómo, si tú quitas todo ese tipo de ayudas a las minorías, pues está claro que al final lo que ellos quieren, personas blancas, que sean de lo que tú quieres, ¿no? Y eso es lo peor que puede En fin, pasar. bueno, ¿tienes claro ya para comprarte una casa a la Euskadi? Pues hombre, más fácil que aquí está la cosa. Sí, ¿no? Sí, eso sí. A ver, no, yo creo que, yo se lo comentaba, fuera ajeno al tema partidos, colores políticos y demás, sea quien gobierne, yo creo que si en un lugar se están aplicando políticas, en este caso que tienen que ver con la vivienda, y estamos viendo que están teniendo éxito, es evidente, y no creo que se diga lo contrario, sea cual sea el partido político, que se pueden mirar para ver el nivel de cómo se pueden aplicar aquí en Canarias, en este caso en Lanzarote, y cómo pueden ser de efectivas. Los casos Creo de que éxito, es claro. lógica, exacto, los casos de éxito, efectivamente, sea cual sea el partido y sea quien esté gobernando. Por lo tanto, hay muchas cosas que se parecen, hay otras cosas que evidentemente no, y por tanto no tienen nada que ver, ni se puede aplicar lo mismo, pero hay otras tantas que sí. Y nos lo comentaba el consejero de Vivienda, nada, hace unos momentos lo habrán escuchado. Hay muchos asuntos, como por ejemplo, y me parece muy interesante lo que hacen con el tema de las casas vacías, que sabemos que hay un miedo, ¿no? Porque claro, él decía, Lanzarote, que es el debate que está sobre la mesa, no todo se trata de construir por falta de vivienda. Hay muchas casas vacías, por ejemplo, que es la política que llevan a cabo también en Euskadi, y lo que se hace es, por ejemplo, negociar con los propietarios, sigue siendo esa casa del propietario, no se le quita la titularidad, digamos, pero el gobierno te ayuda para garantizarte, darte ciertos incentivos y garantizarte que esa propiedad, sabemos que hay un miedo ahora de que te la destrocen, de que al final termines perdiendo en definitiva, ¿no? Por ponerla en alquiler. Pues el gobierno lo que hace es una serie de medidas y aplicar una serie de medidas para garantizarte y por tanto gana el propietario, porque gana evidentemente... Te hace como de inmobiliaria, digamos. Exactamente. O sea, si yo tengo una vivienda, lo que pasa que ahí el propietario también tiene que ceder. Claro, es decir, yo tengo una vivienda, a mí me gustaría alquilar esa vivienda a 1.000 euros al mes. Claro que me gustaría alquilar esa vivienda a 1.000 euros al mes. Exacto. Pero ¿qué ocurre? Que luego tengo miedo, pues si se mete alguien que me la cerradura, ya se queda, no me paga, rompe el termo, no sé cuántos. ¿Verdad Pues, que ganas un poquito menos? El gobierno dice, pues me das la casa, sigue siendo tuya, me cedes la explotación de la casa, vas a cobrar, ya te digo yo, no 1.000, 750 euros. Pero garantizado. Pero garantizado. Y la vas a tener tal cual la has entregado. Eso te lo garantiza, claro, porque en caso de se encarga el gobierno. Pues ya. Y también el gobierno gana, pues evidentemente porque el fin principal, el objetivo principal de todo gobierno debe ser el fin social, el objetivo social, y por tanto está consiguiendo poner esas casas, esa vivienda a disposición. Y en Lanzarote de los no ciudadanos. consumiríamos más territorio que es Efectivamente. Claro, pero vamos a ver, si en Lanzarote una casa la están poniendo en mi barrio, en San Francisco Javier, a 1.100, 1.200 euros, si yo alquilo eso, yo lo más que sé que en esa casa van a vivir más de una persona, o incluso 2 familias. Claro. Es decir, yo no creo que piense que poniéndola a ese precio, es decir, ya yo me estoy arriesgando también a que esa casa, si vive mucha más gente, pues la destrocen más. Más posibilidades. Claro, entonces no pensemos que es que encima no van a vivir con 1.300, es que no lo va a poder pagar. Seguramente va a tener que vivir 2 familias, incluso hasta más. Se está dando
se está dando el caso. Es que es así. Bueno. Pero habrá que poner, pero claro, el tema de las zonas tensionadas. Si hay una ideología que es la que quiere aplicar el Partido Popular de negarnos a eso. Mercado libre, y venga, Mercado sálvese quien libre. pueda. Y luego, Claro, y después esa es no nos otra, en quejemos. Barcelona está funcionando, se ha notado, en Euskadi también. pero lo están negando. Y estamos siempre en las mismas, ¿no? Claro. Aquí Y da luego- igual lo que suceda si te lo niegan, ¿no? Y la importancia que creo que aquí, lamentablemente, siempre vemos la misma historia de, sea cual sea el partido, la ideología, volvemos a lo mismo, que yo sé que soy un poco ilusa en este sentido y que es complicado, pero es que lo estamos viendo en algunos lugares, de la coordinación y entre, por ejemplo, en este caso, en el caso concreto de Canarias, del gobierno de Canarias con las diferentes islas, con los diferentes, por tanto, cabildos y ayuntamientos. Lo digo porque, por ejemplo, aquí en la zona, tema de zonas tensionadas, ya sabemos que unos dicen que sí, otros que no, otros sí, pero es que, claro, necesito más ayuda del gobierno de Canarias, y es otra de las cosas que acaba de comentar el consejero de Vivienda de Euskadi, ¿no? Que no echemos balones fuera, porque competencias tenemos, y cada vez más, de hecho, los propios ayuntamientos tienen más competencias. Entonces, pues que haya una coordinación, una comunicación, que independientemente del color político, ¿no? Tratemos de ir todos en la misma línea, porque es que el problema de la vivienda aquí es cada vez peor, o sea, es que es así. Bueno, pues nada, vamos a irnos ya de fin de semana con las noticias que les hemos contado. De fin de semana hay, como siempre, actividades. En Arrecife seguramente van a cortar alguna calle. Mañana hay una gran carrera. No, ese es el campo de fútbol que no, se No, corta. No se corta nada. Lo que No se sí se va a corta cortar nada. esta tarde seguramente la avenida, porque esta noche se presenta el carnaval. Al carnaval, claro, a las La 8. avenida Parque Las cortará- Canarias. una cita Cortarán la importante. avenida, me imagino que todo ese tramo. Claro. Es el primer acto ya del carnaval, o sea, no es una presentación como la hemos conocido toda la vida, aquí, los pregoneros, aquí el cartel, no, va a ser ya una apertura, digámoslo así, o apertura, como lo quieran llamar, del carnaval, primer acto ya del carnaval. Y luego, ¿va a ser la carrera esta? Sí, voy a ir. No sabéis. ¿Pero a verla o a correr? Participo, y a participo. levantar troncos y tal. No sé si lo voy a levantar, yo espero que sí. Sí, tanto. Pues aquí- Participo. Bueno, pues podemos ir Lo a vamos ver a intentar. a Paola el fin de semana como el campo de fútbol con un cartel, la cartulina. Ahora dame la camiseta, no sé cuántos. Bueno, pues nada, que Pero ahí tengas estaremos. suerte, que ganes. Yo espero regresar el lunes. Sí, tanto. Yo entrevisté a uno de los organizadores y le dije que si a los ganadores, que si los podía traer para entrevistar al magazine, a ver si te voy a tener que Ya te entrevistar. digo yo que yo te traigo a los ganadores, yo te los traigo. Y ganadoras. Bueno, Si gracias. son los Paola. ganadores empezando por detrás. ¿A qué hora pues empieza la igual. carrera? Bueno, es diferentes tandas, diferentes categorías y demás. En el caso mío, que es en pareja, con una amiga lo hago a las 4 de la tarde. Así que esperemos bueno. que no haya demasiado calor, se Como- mantenga el tiempo nublado. Como temprano no te dé flato. Hasta el lunes, hasta el lunes, domingo, hasta el lunes también a todos ustedes. Pásenlo bien, buenas tardes y buen fin de semana.